Bueno, continuamos con la temática de cargas. La idea es ver algunas aplicaciones. Vamos a analizar un caso en el que tenemos una pileta de natación, lindera o una medianera. Concretamente queremos ver cuál es el efecto, las cargas que causa el llenado de la pileta a esa medianera. Concretamente, ¿qué cargas tiene? Porque yo debo hacer un pozo en el lindero para construir las fundaciones y subsuelos de un edificio. Entonces, esto en este momento que antes de la excavación está en equilibrio con el suelo, pero cuando yo quite ese suelo voy a romper el equilibrio, el empuje equilibrante que está aportando el suelo de mi terreno actualmente a esa pileta va a desaparecer. Entonces es lo que debo analizar. Bien, planteado el contexto, vamos al ejemplo. Tenemos un eje medianero. Este eje medianero, sobre él está construida la pileta que acá vemos en planta con su espejo de agua. Además, vemos también la silueta del corte de lo que sería el perfil de la pileta en cuestión, de la piscina en cuestión. Ahora que estamos en contexto, lo que necesitamos ver cuál es la presión hidráulica que ejerce en toda esta silueta como traducido a una fuerza. La presión aplicada a una superficie se resume como una fuerza. Esa presión, ese empuje que se va a ejercer finalmente, es lo que queremos plantear y calcular. Como todos sabemos, a una profundidad arbitraria z, la presión vale gamma por la profundidad, donde gamma es el peso específico del agua, en este caso expresado en toneladas por metro cúbico. Y la fuerza, el empuje, terminará valiendo 1/2 por gamma por la profundidad al cuadrado por el ancho B que esté aplicado, ¿correcto? Entonces, este es el ancho B de agua que nosotros podamos tomar o necesitar. Dicho esto, la carga esta aplica desde el pelo de agua. Si tiene un rebalse, este valor será fijo, si no, deberá tomarse la cota máxima. El objetivo de la ejercitación es obtener el valor del empuje, o sea, la fuerza, y dónde va a estar aplicada esa fuerza para que cuando yo excave del otro lado de la medianera, poder aplicar un puntal que compense estas fuerzas al retiro que yo voy a hacer de tierra producto de la excavación, ¿correcto? Yo como constructor voy a alterar el equilibrio, entonces debo tener en cuenta esta carga en el proceso que voy a emprender de excavación de esta zona. Para transformar ese diagrama de presión plano en una fuerza, debo asumir un ancho. En este caso, la fuerza, si yo circunscribo el valor de B
a 1 metro de longitud, entonces el empuje que voy a obtener está dado por metro de ancho de agua. Por metro voy a poder calcular esa fuerza aplicada al muro medianero. Dicho esto, yendo al perfil de la pileta, podemos dividir en dos secciones, ¿correcto? Una sección para la cual tomaremos como profundidad por aproximación y en demasía la superficie para una profundidad de 2,10. Y esta sería la superficie a aplicar. Y la otra superficie, equilibrando en el medio con un rectángulo, tomamos esto de más y esto de menos en compensación y calculamos el empuje. En ambos casos serán suficiente aproximación del valor de la fuerza aplicada, que se va a traducir en un empuje 1 y en un empuje 2 de carga hidráulica sobre el muro medianero. Expresado estos valores matemáticamente, tenemos que tenemos 350 de ancho y el empuje es 1 tonelada por 2,10, que es la profundidad al cuadrado, y esto aplicado al medio de la fórmula. Nos da 7,7 toneladas. Mientras que el otro valor del empuje será un medio de la ecuación por el peso específico del agua por la superficie la longitud de 1,50, que es la profundidad media establecida para la zona, al cuadrado, por 4 metros, que es la extensión que tiene. Y tenemos así obtenidas una fuerza equivalente para E2 de 4,5 toneladas y una de 7,7 toneladas para la zona E1. Estas aplicaciones concretas permitieron establecer los valores de las fuerzas. Nos toca ahora pensar cómo vemos esto en el espacio. Esta perspectiva nos permite ver las posiciones de E2 y E1 para estos casos que estamos ejemplificando. Y así, para una pileta de 7,50 metros, que es la medida total, tenemos este posicionamiento de ambas fuerzas en este punto y en este punto aplicadas respectivamente. Entonces, el esquema ha sido ese. Pileta de natación del vecino, un terreno propio que necesitamos excavar. Ahora ya estamos avanzados en la solución del problema y hemos transformado la pileta de natación en dos fuerzas de empuje, E1 y E2. Veremos cómo tenemos que hacer para equiparar y contrarrestar estas fuerzas del otro lado. El plano sería coincidente con este, pero lo que hacemos es un rebatimiento del mismo para ver mejor la posición en que nos quedan las fuerzas y dispondremos sendos puntales debidamente anclados en nuestro terreno para poder quitar el suelo. La carga para la cual vamos a tener que diseñar y sean capaces de resistir nuestros puntales es SU2 sobre el coseno de Φ2. Φ2 es el ángulo respecto a la horizontal y Φ1 es de la fuerza E1 respecto de la horizontal.
Entonces, acá tenemos P sub 1 y P sub 2, las fuerzas que deben ser capaces de resistir nuestros puntales, que no es ni más ni menos que la fuerza horizontal cambiada a la oposición obliqua. El empuje equilibrante de P1 en la posición porque cambia el ángulo, entonces cambia la magnitud de la fuerza. Este es el planteo general y ya transformamos. Termina acá la parte de evaluación de cargas y pasa a ser un problema de dimensionado de nuestros puntales que estarán encargados de resistir. Bueno, cambiamos un poco el ángulo del análisis. A veces se nos presentan ideas que en sí mismo son geniales, vistosas, muy interesantes y muy creativas. Para evaluar alguna de estas cosas, algunos de estos aspectos, me interesa poner en perspectiva el hecho de lo que significan las cargas de agua, lo que pesa el agua, la presión que ejerce. Entonces, tenemos una arquitectura planteada por debajo del nivel de agua y otra por sobre el nivel. Quiero hacer algunos análisis para la arquitectura posicionada por debajo del pelo de agua y con un criterio muy sencillo de enfrentar números, de enfrentar valores, para repensar o pensar con certeza los materiales y qué le tenemos que pedir a los materiales que vamos a utilizar. En ese contexto, para esta posición y suponiendo que tenga una profundidad a los techos de la parte sumergida, una profundidad para poner un valor que parece más, pero de 5 metros. Y vemos cuánto valdría ese peso. Si pensamos en 5 metros, la fuerza de gravedad será el peso específico por la altura. Entonces, esa columna de agua va a pesar para el techo de vidrio 1000 kilos por metro cúbico por 5 metros. O sea, que tendremos 5000 kilos por metro cuadrado en toda esa cubierta. 5000 kilos por metro cuadrado. Además, algo parecido va a pasar con el empuje lateral al cual se verán sometidas las columnas de agua. Entonces, esta carguita no es ni más ni menos que esta. Dicho este planteo, necesitamos materiales que acompañen el diseño de esta arquitectura. Esos materiales realmente valoramos pero les tenemos que pedir que además de transparencia tengan esa capacidad resistente que estamos hablando en este momento. Es importante entonces esta visión. Esta es un aspecto del proyecto hermoso, interesante, pero tiene una contrapartida de cargas que se tiene que ser capaz de resistir. Entonces, cuando proyectamos muchas veces lo hacemos en el aire sin ponernos en la posición del realmente de qué valores tienen esas cargas.
En esos términos es que debemos pensar. Mantenimiento de las construcciones. Es muy común que no tengamos presente a veces las bocas de agua de tormenta, las rejillas de las terrazas, que las mismas por falta de mantenimiento terminen siendo insuficientes. Entonces, repensar esas tomas de agua para los desagües pluviales es importante. A ver, que no sean tan sensibles y dependientes del mantenimiento para funcionar. ¿Por qué planteamos este motivo? Este motivo lo planteamos por el hecho de que si se tapan el crecimiento de las cargas de una terraza como sobrecarga, si pensamos que es un 150 kilos por metro cuadrado una sobrecarga de una terraza inaccesible, si crecería la obstrucción, rápidamente vamos a llenar esa terraza hasta el nivel que encuentre rebalse. En todo caso, esos 150 con 50 centímetros de agua van a transformar rápidamente en 500 kilos por metro cuadrado, que va a terminar con más del triple del valor de la carga pensada y prevista. Entonces, esa es un poco la idea en este caso. Repensar desde el proyecto cómo vamos a manejar estos desagües para evitar este tipo de situación posterior. Si queremos hacer esto, tenemos que pensar si fue calculado para esto. Entonces, esa es la idea. La sobrecarga que incorporamos a nuestras construcciones, tenerlas presentes y con cuidado atentas. En el marco de las excavaciones, cuando nosotros realizamos una excavación para un edificio, lo que hacemos es desequilibrar, romper el equilibrio. Entonces, cuando rompemos ese equilibrio, quitando parte de lo que lo establecía, de lo que lo equilibraba estando el suelo acá, generaría un empuje igual y contrario a este. Entonces, nosotros alteramos ese equilibrio con la excavación. Debemos pensar cómo lo restablecemos para que nuestros operarios estén a salvo trabajando, para que cualquier construcción que esté en la parte vecina, lindera, apoyada en el terreno que está dentro de la cuña de deslizamiento, esté protegida, esté a salvo. Entonces debemos pensar no con el edificio construido, con el avance del pozo, cómo vamos a ir restableciendo el equilibrio, cómo podemos hacer para no afectarlo. Entonces, el suelo empuja, además de empujar el suelo, afecta la sobrecarga que pueda tener el terreno lindero. Si quiero romper el equilibrio, tengo que pensar la responsabilidad mía de mantenerla durante el proceso constructivo. Eso es lo que debo pensar. Para ello hay distintas metodologías que estudiaremos más adelante, como la utilización de pantallas de hormigón y apuntalamientos metálicos
usar bases que van a quedar definitivas después para resistir estos puntales. Bueno, un sinnúmero de recursos que escapa a las posibilidades. Pero esto es una carga puntual que recibe esto, que no es ni más ni menos que una columna reticulada. Entonces son ejemplos de cargas, son ejemplos de esfuerzos que nos van poniendo en situación y vamos con estas cosas dejando de ver el vector como un elemento geométrico. El vector pasa a tener un sentido físico. El vector que representa la fuerza. Ya sabemos qué hay detrás de él. Esa es la idea, ese es el objetivo. Y en estos casos, los reglamentos dan para los distintos tipos de suelos, distintos tipos de diagramas de empuje. Esa es la idea, ese es el concepto, y eso es lo que debemos manejar y conocer. Planteados los empujes, las soluciones para contrarrestar los mismos pueden ser muy diversas. Pueden ser pantallas de hormigón, ancladas mediante tensores dentro de la masa de suelo que deberá ser contenida. Esta es una idea y un concepto creciente de desarrollo por su eficiencia y rapidez constructiva. Va cobrando rápidamente auge. Necesitamos legislación que ampare que nos metamos en el terreno si no llegara a ser correcto. Entonces surgen este tipo de soluciones, anclajes destinados a distribuir la carga del empuje que necesariamente ejerce este suelo sobre esta pantalla, tratando de arrancarlo. Nosotros transferimos al propio terreno un cable que estará forrado con hormigón a los efectos que la fuerza de rozamiento en esa masa de suelo no permita que sea arrancada la pantalla y evita así desprendimientos sobre la calzada. Otras acciones del viento, también una carga significativa y distintas siluetas para analizar. Estas siluetas tienen acciones, tiene presión, tiene succión, ¿correcto? Por estos motivos, a veces ocurren las voladuras de techo, por estas fuerzas de succión que suelen desarrollarse. Entonces, hay presión con el viento, hay succión, y queremos destacar el hecho de la sensibilidad de las estructuras livianas a estas cargas. Estructuras livianas en general metálicas, pero en los últimos tiempos deberemos encontrar a aquellas resueltas con geotextiles, que sus cargas generadas por la acción del viento inclusive pueden ser superiores varias veces a las cargas propias. En esto se ve situaciones de presión positiva y de succión en algunos casos. Y como un diagrama que pretende representar la velocidad del viento. El viento es un fluido y el fluido en contacto con los bordes tiene velocidad nula.
Entonces arranca de velocidad cero acá y va creciendo asintóticamente hasta alcanzar un valor constante. En general nosotros trabajamos con diagramas de presiones rectangulares. Directamente consideramos constante a los efectos del cálculo y despreciamos un poco esta variación con el objetivo de simplificar el cálculo. La nieve. A veces nos conformamos con el muñeco. Ustedes serán arquitectos profesionales y no tendrán que ir más allá. Es una carga, entonces el diseño de la estructura, los techos planos generan acumulaciones peligrosas, de manera que es importante ver cómo le damos inclinaciones para que haya en alguna medida una autoevacuación de cargas. Pero tenemos que tener en cuenta esta solicitación y cuando la inclinación que le dimos es deficiente, nos condena a esta situación, a mantenimiento, tratar de mantener la carga de la cubierta acotada para evitar lo que vimos en la placa anterior, ¿no es cierto? Mantener las cargas dentro de valores razonables. Bueno, les agradezco su atención y con este último video damos por terminado el apoyo teórico al tema. Muchas gracias por su atención.